utilizar medios de cultivo en microbiología. Nos va a facilitar precisamente, en el caso de nosotros, el diagnóstico de tipo microbiológico de muestras clínicas. ¿En qué consiste un diagnóstico microbiológico? En que nosotros vamos a cultivar o vamos a aislar al agente causal de alguna infección. Los medios de cultivo se van a clasificar de diferentes formas. Nosotros vamos a emplear básicamente dos, pero también hay otros tipos de clasificación. La primera forma de clasificarlas es según su estado físico, ¿no? Según el estado físico que conocemos desde la primaria, el estado físico de la materia, ¿no? Acá vamos a ver tres, ¿no? Que es el sólido, el líquido y entre ambos el semisólido, no hay el gaseoso, ¿no? Como el de la materia. Buenas tardes. Y otro tipo de clasificación es según su utilidad, ¿ya? Porque los medios de cultivo, cada medio de cultivo, ¿no? Tiene diferentes utilidades. Y en el mercado existe una gran variedad de medios de cultivo, ¿no? Entonces ahora vamos a ver algunos ejemplos, porque de hecho, si ustedes buscan en la web van a encontrar una infinidad de medios de cultivo. Pero nosotros vamos a ver los más usados y los más empleados en el laboratorio. Tenemos estado físico, les decía, tenemos los que están en estado líquido, los llamados caldos. ¿Se acuerdan que, no sé si les contaba, pero les decía que un caldo es un medio de cultivo que tiene concentraciones de nutrientes, pero lo va a mantener en un estado líquido, ¿no? Los medios de cultivo en líquido lo que van a permitir es observar la producción de microorganismos, pero de manera cualitativa, ¿no? No va a ser posible la contabilización, porque yo lo único que voy a apreciar es cómo cambia un poco el aspecto de ese medio líquido. Luego tenemos el estado sólido, que es un material gelificado, ya que se puede preparar así como ven acá en placas de Petri, o también se puede preparar en tubos, como ven ahí. Va a depender mucho de la función que yo le voy a dar, del tipo de trabajo o metodología que voy a hacer. Y también hay otros que son los semisólidos, ¿no? De hecho, el PET que yo les he dado un tubito para que puedan transportar sus muestras, ¿ya? Es un medio de cultivo en estado semisólido, se llama el estado de cultivo de tipo Stewart. Es para transportar microorganismos. Algunos ejemplos de los medios de cultivo: tenemos diferentes caldos, como el caldo rapaport, caldo tioglicolato, caldo tetatonato y caldo nutritivo. Son ejemplos, hay más calditos. ¿Ya? ¿Cuáles son las funciones, por ejemplo, de caldo rapaport y caldo tetatonato? Ambos me permiten la multiplicación específicamente de las bacterias de las salmonelas, básicamente. En el caso del caldo tioglicolato, eso básicamente le permite el crecimiento y la producción de bacterias en condiciones anaeróbicas. Aquellas que van a ser anaeróbicas obligatorias, pues utilizamos caldo tioglicolato para enriquecerlas. Y el caldo nutritivo es un caldo nutritivo general que permite el crecimiento de distintos microorganismos, no solo específicamente de algunos, como en el caso de los ejemplos anteriores. Ahora, según el estado físico sólido, les decía, se pueden preparar en placas Petri, se pueden preparar en tubos, y los semisólidos generalmente en tubos. Miren, este es un ejemplo de un medio semisólido, uno ya les di, que es el Stewart, y el otro es este de acá, que se abrevia como SIN, pero se llama sulfuro indolor motility o movilidad en español, y nos va a permitir apreciar si las bacterias tienen la posibilidad o tienen la capacidad de movilizarse, ¿no? Se llama motility. Los bacterias que tienen flagelos, que tienen fimbrias, ¿no? Nos va a ayudar a determinar si tienen esa propiedad la bacteria. Ahora, según la utilidad, les decía, hay varias utilidades que se les puede brindar a estos medios de cultivo, ¿ya? De hecho, un solo medio de cultivo puede tener 2 o 3 utilidades, ¿no? Tenemos desde el transporte, enriquecidos, enriquecimiento, los diferenciales, generales, activos, una lista bastante grande. Ahora vamos a conocer cada una de ellas, ¿ya?
Los medios llamados medios de transporte son aquellos medios de cultivo que me van a permitir solo la viabilidad de la bacteria desde el momento de que yo tomo la muestra hasta el momento de que llega al laboratorio para ser cultivado. Es decir, la bacteria va a llegar simplemente hidratada, viable, ¿no? Metabólicamente activa, para que cuando llegue al laboratorio yo recién le brinde los nutrientes o los factores que éste necesite para que se multiplique, ¿ya? Entonces, un medio de cultivo de transporte no necesariamente es rico en nutrientes, ¿no? Quizás sea rico quizás en algunos minerales, ¿no? Como para permitir la hidratación de la bacteria. Otros medios de cultivo, otra utilidad, son los llamados medios de cultivo generales. Un medio de cultivo general es un medio de cultivo que solo va a tener nutrientes básicos que le va a brindar quizás a las bacterias carbono, nitrógeno, o sea, carbohidratos, proteínas, sales, ¿no? Minerales, para que pueda sobrevivir. Pero generalmente, como es tan básico estos tipos de medios de cultivo, crecen aquellas bacterias que son de fácil crecimiento, que no son tan exigentes para crecer, ¿ya? Es un medio de cultivo a las cuales no se le adiciona ningún tipo de ingrediente que inhibe el crecimiento de alguna bacteria en particular, ¿no? Más bien da la posibilidad de que cualquier tipo de bacteria, sobre todo aquellas que crecen fácilmente, puedan desarrollarse muy bien en estos medios de cultivo. Por ejemplo, este de acá, bueno, esta es la abreviatura de uno de ellos, se llama tripticasa de soya agar, en inglés, tripticasa de soya agar, ¿ya? Este es un nombre, es un ejemplo. Como les digo, en el mercado existen más. Otro agar general es el agar nutritivo. Ahora, el agar nutritivo es muy parecido al calo nutritivo, o sea, tiene la misma funcionalidad, ¿no? Les hablaba del calo, porque el calo está en líquido, pero también hay uno en agar, es en estado sólido, ¿ya? Tienen la misma utilidad. Otro agar que es considerado también general es el agar Müller-Hinton. Este agar Müller-Hinton es un agar que me permite el crecimiento de diferentes bacterias, pero generalmente en el laboratorio es utilizado para hacer los famosos antibiogramas, ¿no? Que es un método para poder determinar si ciertos antibióticos van a ser sensibles o van a ser resistentes a la bacteria que yo estoy tratando de aislar en este medio de cultivo, ¿ya? Como ven, el color de este medio de cultivo, en general de los medios de cultivo que son generales, tienen color ámbar, pero translúcido, ¿no? Transparente básicamente. Cuando está libre, o sea, cuando está todavía sin inóculo. Cuando ya crece la masa bacteriana puede cambiar un poco de aspecto, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos medios de cultivo selectivos. Ese es otro tipo de utilidad que tienen algunos medios de cultivo. Los medios de cultivo selectivos se caracterizan porque les van a adicionar a estos medios de cultivo algunos inhibidores o antibióticos, de tal forma que me va a permitir solamente el crecimiento de un grupo de microorganismos. Es decir, a uno los va a eliminar o los va a detener en cuanto a crecimiento y va a permitir el crecimiento de algunos otros en particular, ¿ya? Por ejemplo, tenemos acá el agar Maconque, que es el que más usamos también en el laboratorio. El agar Maconque es un agar que selecciona al crecimiento de las bacterias gram negativas, ¿ya? Solo van a crecer gram negativas en el agar Maconque, y las gram positivas van a ser eliminadas porque tiene un inhibidor que le va a detener el crecimiento de estas gram positivas, ¿ya? Otro ejemplo de medio selectivo, hola, buenas tardes, es el agar manitol salado. Este es otro agar, pero este agar, a diferencia del agar Maconque, es un agar que permite más bien el crecimiento de las gram positivas, inhibiendo el crecimiento de las negativas, ¿no? Al revés que el agar manitol, ¿ya? Pero esa es su función. Otros son los medios específicos. Un medio específico es un medio el cual yo lo voy a utilizar precisamente para poder determinar solamente el desarrollo de un tipo de microorganismo, ¿ya? Sin embargo, estos medios de cultivo
que son de tipo específicos, no necesariamente me permite el desarrollo de un tipo de bacteria, tengan en cuenta, sino quizás de un grupo que tenga la misma característica para poder desarrollarse, ¿no? Por ejemplo, tenemos el famoso agar SS, que es un agar que se llama agar Salmonella Shigella, ¿ya? Este agar va a permitir el crecimiento de las bacterias gram negativas en general, pero a su vez Salmonella y Shigella son bacterias gram negativas, y lo que me permite este agar es poder identificarlas, porque estas bacterias hacen un precipitado oscuro, ¿no? Entonces, digamos, a diferencia de las otras enterobacterias que también podrían crecer en el agar SS, ¿ya? Yo lo puedo identificar estas dos fácilmente porque estos van a ser un precipitado negro en la colonia. Entonces, de esa forma me ayuda un poco a ser más específica, ¿verdad? Para poder determinar algún tipo de bacteria específicamente. El agar XLD es un agar también específico, pero para la identificación de salmonela. Al igual, el otro es Salmonella Shigella y el otro es XLD. Ahora, si yo necesito saber una información más específica, porque como les decía, a veces no solamente tienen utilidad, pueden tener varias utilidades, ¿no? Cada casa comercial que vende estos agares ya preparados comercialmente, publica un inserto de todo el contenido nutricional que tienen estos agares, y además te dan toda la información básica de cómo es el fundamento de este agar. Además también te da como la lista de los cultivos que se pueden hacer en estos agares, específicamente cuáles crecen y cuáles no crecen. Es una tabla que está bastante completa. Si alguno está interesado en saber, por ejemplo, qué medios de cultivo en específico, saber sus detalles, pueden entrar a la web y pueden buscar esa información. Cada medio de cultivo tiene un inserto completo en la web. La próxima vez que llegues tarde no te voy a dejar pasar. Ya son 10 minutos de tolerancia. Igual hemos llegado tarde hoy, entonces estás llegando más tarde de los 10 minutos. ¿Ya? Entonces por hoy te voy a dejar pasar, pero la próxima ten en cuenta que solo son 10 minutos. ¿Ya? Ya, muy bien. Luego, tenemos un medio diferencial. Los medios diferenciales son medios de cultivo que me van a ayudar a diferenciar alguna característica en particular de las bacterias. Por ejemplo, tenemos el llamado agar sangre. El agar sangre es un agar que me ayuda a determinar una característica de aquellas bacterias, por ejemplo, que hacen hemólisis en los glóbulos rojos. Entonces, dentro de un grupo de bacterias hay bacterias que hacen hemólisis completas, hay algunas que hacen hemólisis incompletas, ¿no? Y hay otras que no hacen hemólisis para nada. Entonces, yo con la ayuda de este agar puedo determinar si esa bacteria hace o no hemólisis. ¿Cómo así? Digamos, yo hago mi cultivo, ¿ya? Y aquellas bacterias que hacen la hemólisis completa, o se las llama también beta-hemolíticas, aquellas que hacen la hemólisis completa, alrededor del crecimiento de la colonia bacteriana voy a apreciar un halo completamente transparente. ¿Por qué se hace transparente? Porque la bacteria ha utilizado todos los glóbulos rojos, ¿verdad?, que están alrededor de este espacio, ¿ya? Entonces, cuando son beta-hemolíticas, se ven así las colonias con un halo completamente transparente. El otro grupo de bacterias, que son las alfa-hemolíticas, son bacterias que hacen una hemólisis incompleta. Pueden lisar a los glóbulos rojos, se va a liberar la hemoglobina, pero no necesariamente va a usar la hemoglobina como nutriente o como factor de crecimiento. Entonces la hemoglobina se va a quedar como fuera en el medio y bueno, se va a oxidar y va a tomar esa coloración marrón verdosa. Tú vas a ver el crecimiento de la colonia y alrededor del crecimiento de la colonia vas a ver un halo marrón verdoso, a diferencia de la beta hemolítica que hace como un color transparente, ¿ya? Entonces, estas van a ser las alfa hemolíticas. Y luego tenemos aquellas bacterias que no hacen hemólisis, ¿no? Cuando yo las cultivo y hagan su crecimiento bacteriano sobre el agar sangre, simplemente voy a ver el crecimiento de la masa bacteriana, pero el medio de cultivo no va a virar, no va a cambiar en ningún aspecto. Va a quedarse así rojo sangre, ¿no? Es más o menos el color que tiene ese medio de cultivo. Ahora lo vamos a conocer, ¿ya? Otro agar diferencial es el agar Maconque. Ya habíamos hablado, ¿no?,
selectivo, ¿verdad? Selectivo de gram negativas. La otra utilidad que tiene agar-McConkey es que vamos a poder diferenciar en este agar aquellas bacterias gram negativas, porque de hecho solo gram negativas crecen acá. Vamos a poder diferenciar aquellas que fermentan lactosa y aquellas que no fermentan lactosa. ¿Cómo así? En este medio de cultivo, el color natural del McConkey es como un rojo tenue, ¿ya? ¿Por qué? Porque se le pone un indicador de pH que se llama el rojo neutro. Entonces, cuando este rojo neutro se acerca a un pH alcalino, vira hacia un color amarillo. Y cuando se acerca a un pH ácido, vira hacia un color, como ven acá, un rosado grosella, ¿no? Como un fucsia. Entonces, aquellas bacterias que utilizan la lactosa, las que utilizan la lactosa, es decir, las que fermentan la lactosa, ¿ya? Va a hacer que el medio se acidifique al momento de la fermentación, ¿no? La fermentación hace que se acidifique el medio, entonces va a virar pues el medio a un rosa grosella, ¿ya? Pero hay bacterias que no necesariamente utilizan o fermentan lactosa. Si no hay fermentación de lactosa, el medio se va a alcalinizar, entonces va a virar un color amarillo, ¿ya? Dentro de las gram negativas que solo crecen en McConkey tenemos, por ejemplo, a Salmonella. Salmonella es una gram negativa, pero que no hace fermentación de lactosa. Cuando yo cultivo Salmonella en McConkey, todo el medio de cultivo se va a poner así, amarillo. Otro ejemplo de una bacteria que sea gram negativa, pero fermentador de lactosa, es E. coli. E. coli, entonces, cuando yo la cultive en McConkey, va a crecer y además va a hacer que el medio se vuelva de un color rosa roseta, ¿ya? Hay otras bacterias también, esos son solo ejemplos. Hay otras bacterias que fermentan lactosa, hay otras bacterias que son negativas. De hecho, dentro de las gram negativas hay una gran lista, es una gran familia, ¿ya? No solo los ejemplos. Otra utilidad. Tenemos los llamados medios enriquecidos. Los medios enriquecidos van a brindar elementos de nutrición extra a las bacterias. Sobre todo utilizamos medios enriquecidos para aquellas bacterias que son exigentes para crecer, aquellas que no crecen así nomás con los nutrientes básicos de un agar nutritivo. Le tengo que brindar factores de crecimiento o entre otros nutrientes que este requiere. Por ejemplo, si yo a un agar nutritivo le agrego sangre, le voy a agregar algo adicional, ¿no? Entonces, el agar sangre, por ejemplo, es considerado un medio enriquecido, porque en el agar sangre no solamente voy a permitir el crecimiento de bacterias de fácil crecimiento, sino también de aquellas que necesitan mayor cantidad de nutrientes para poder crecer, ¿ya? Otra utilidad de los medios de cultivo son los medios llamados de enriquecimiento, que son diferentes a los enriquecidos, ¿ya? ¿Cuáles son? Entonces, ¿cómo son los medios de enriquecimiento? Los medios de enriquecimiento son aquellos medios de cultivo que me van a favorecer la multiplicación bacteriana. ¿Para qué me sirve? Cuando yo a veces no puedo tener una gran cantidad de muestra, ¿no? A veces la muestra es muy escasa, o puede pasar de que estoy sospechando de que ya han pasado muchos días de mi toma de muestra y mi bacteria se está muriendo, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer primero es enriquecer a la bacteria, o sea, solamente le voy a permitir su rápida multiplicación, sin necesidad todavía de tratar de aislarlo, ¿no? Entonces, para eso utilizo los medios de enriquecimiento. Los caldos generalmente son utilizados como medios de enriquecimiento. ¿Se entiende la diferencia entre un medio enriquecido y un medio de enriquecimiento? ¿Sí? ¿Seguros? Ya, muy bien. Ok, entonces, bueno, como les decía, estos son ejemplos. Existen más en el mercado. ¿Quieren saber? Hay que ponernos a buscar, ¿ya? Existe mucho más. Son de los que más vamos a usar en el laboratorio. Ahora, una vez que yo ya más o menos sabiendo todas estas consideraciones, todos estos fundamentos de los medios de cultivo, otra cosa que tengo que saber del microorganismo que yo pretendo aislar es en qué condiciones ambientales crece esa bacteria. De hecho, porque hay bacterias que necesitan
cantidades grandes de oxígeno, otras que no necesitan oxígeno y otras que pueden crecer como sin oxígeno, ¿no? Las bacterias son muy variables, tienen mucha variabilidad en cuanto a condiciones para poder crecer. También la temperatura hay que tener en cuenta, ¿no? Hay bacterias que pueden crecer en temperaturas muy bajitas, hay otras que crecen en temperaturas sumamente altas, ¿no? Y hay otras que, como nosotros, crecen solo a una temperatura corporal. Estos son, por ejemplo, instrumentos. Este es un instrumento que se llama la jarra de Haspach. Esta jarra de Haspach sirve para el desarrollo de un medio anaerobio, ¿no? ¿Cómo funciona? Dentro de esta jarra, esta es una tapa hermética. Yo meto mis medios de cultivo, mis placas o mis tubos, ¿ya? A los alrededores se les colocan unos geles, que estos geles lo que hacen es absorber todo el oxígeno del medio. Yo tapo la jarra y bueno, y el medio se va a quedar sin oxígeno. Y esto es lo que yo voy a meter luego a la incubadora y bueno, voy a poner a la temperatura que yo pretendo que crezca la bacteria, ¿no? Eso se hace ahora porque ya usamos jarras de Haspach. Antiguamente no teníamos la jarra de Haspach para crear anaerobiosis. Se usaba otro instrumento. Bueno, no era un instrumento, era un frasco, simplemente un frasco grande, de boca ancha, hermética, que se ponías tú todos tus materiales que querías que crezcan en anaerobiosis, ¿no? Colocabas tu velita adentro, encendida, ya, lo cerrabas y lo que hacía la velita encendida era consumir todo el oxígeno hasta que se acabe el oxígeno y luego la velita se apagaba. Ese medio quedaba sin oxígeno, ¿no? Mediante combustión. Y bueno, y guardabas luego tu jarra pues, a tu incubadora. No, ahora usamos que es un poco más sofisticado. Es más, hay algunas que mediante una válvula le puedes adicionar CO2 como tal al interior del medio. ¿Ya? Ya. Entonces, decíamos que las bacterias necesitan condiciones, ¿verdad? Para eso también tengo que saber más o menos las tolerancias de temperatura de la bacteria que yo estoy sospechando aislar, ¿no? Generalmente nosotros vamos a aislar bacterias que se van a encontrar dentro del grupo de las patógenas. Y la mayoría de las patógenas, ¿en qué grupo creen que se encuentren? En las bacterias hidrófilas, mesófilas, termófilas o termófilas extremas. ¿Dónde estarán las patógenas? Mesófilas. ¿Dónde? ¿Mesófilas? ¿Por qué? Porque la temperatura es más o menos a una temperatura de un cuerpo que éste puede tolerar, ¿no? Las otras bacterias que existen también no necesariamente son patógenas, no van a ser compatibles con nosotros necesariamente, no van a requerir básicamente de nosotros. Otra condición que hay que tener en cuenta de las bacterias no solo es la temperatura, sino también su tolerancia al oxígeno, ¿no? Lo que les decía. Entonces, según la tolerancia al oxígeno, vamos a tener bacterias que son aeróbicas obligatorias, que sí o sí necesitan oxígeno para desarrollarse. A estas se las va a llamar aerobias obligatorias. Luego tenemos las bacterias que se llaman anaerobias facultativas. ¿Por qué son anaerobias facultativas? Porque estas bacterias crecen con oxígeno y sin oxígeno también pueden crecer, ¿no? Entonces, no necesariamente son muy exigentes al oxígeno, pueden crecer prácticamente con o sin oxígeno. De hecho, muchas de las mesófilas son anaerobias facultativas, ¿no? Luego tenemos las anaerobias tolerantes. Las anaerobias tolerantes son bacterias anaeróbicas, pero que pueden tolerar cierto rango de oxígeno por un periodo de tiempo corto, ¿no? Si yo ya le expongo por mucho tiempo el oxígeno, lo más probable es que esa bacteria ya no viva. Estas se van a llamar entonces las anaerobias aerotolerantes, ¿ya? Toleran una poquita cantidad de oxígeno. Tenemos las anaerobias estrictas, estas sí no toleran oxígeno. Hay bacterias patógenas que son anaerobias estrictas, por ejemplo los Clostridium. Los Clostridium son muy patógenas, son muy virulentas y estas a su vez son anaeróbicas estrictas. Y
y para aislarlas pues tenemos que hacer todo nuestro trabajo en anaerobiosis, ¿no? Hay otras bacterias que son las llamadas las microaerofílicas. Las microaerofílicas son bacterias que no necesitan oxígeno para crecer, pero lo que sí necesitan es CO2 para crecer, obligatoriamente, ¿no? Por eso que hay algunas jarras de Haskell que tienen la válvula para poderlas, para poder adicionar a ese medio, ¿no? Para poder inyectar a ese medio CO2, ¿ya? De hecho, hay algunas bacterias, como por ejemplo el Haemophilus influenzae, entre otras bacterias que son, que afectan principalmente al sistema respiratorio, a los pulmones, que tienen esas condiciones de microaerofílicas, ¿no? ¿Por qué prefieren infectar a un pulmón? Porque saben que en el pulmón hay un intercambio de gases, ¿no? Absorben CO2 y absorben O2 y liberan CO2, ¿no? Entonces, ahí han conseguido pues un medio apto para que estos puedan desarrollarse. Entonces, dependiendo de dónde yo tomo mi muestra, voy teniendo en consideración esas condiciones ambientales, ¿verdad? ¿Preguntas, chicos? ¿Ninguna? Ya. Ahora vamos a ver los métodos de siembra. La siembra en un medio de cultivo se hace con el llamado asa de siembra. No tenemos todavía, ahora nos van a dar. Dentro de las asas de siembra tenemos de dos tipos. Una asa de siembra que se llama el asa de siembra en aro, que es una espátula, como ven ahí, ya, que tiene un manguito y luego tiene una punta de metal que termina en aro. No sé si lo ven. Acá está el manguito, ¿verdad? Acá está la punta de metal y acá termina en un aro. Y todo esto es el manguito. Si ven esta manito, está cogiendo como si fuera un lapicero, pero hace el mango del aparato, porque todo esto es de metal. Si tú coges por acá abajo, lo más probable es que te quemes, porque yo para poder trabajar con este instrumento, primero lo voy a esterilizar. ¿Dónde lo voy a esterilizar? Acá, en mi mechero de dulce, ¿ya? Entonces siempre hay que coger la preferencia del mango, ¿ya? En estas placas de Petri existen dos formas de poder hacer la siembra. Uno es el método del estriado. El método del estriado es, digamos, a partir de un inóculo que yo haga, esta es mi placa, ¿ya? A partir de un inóculo que yo haga, un primer cultivo, agarro mi asa de siembra y voy a hacer una siembra así, pegadita al inicio, y luego cuando ya vaya como por la tercera parte de la placa, comienzo a hacerlo más separado. ¿Cuál es la idea de poder separar mi muestra, mi inóculo acá? La idea es que vaya extendiendo lo más posible a las bacterias para que al día siguiente, cuando yo ya lo saque del cultivo, hayan crecido las colonias bacterianas y no me crezca toda una masa, ¿no? Porque cuando yo cultivo mucho inóculo, crece toda una masa grande y eso no me permite observar las colonias. Las colonias, la morfología de las colonias me ayuda un poco a la interpretación de mi diagnóstico, me va orientando mi diagnóstico. Por eso es importante tener en cuenta la morfología de la colonia. Y esto es lo que yo quiero buscar en mi siembra, ¿ya? Que se aíslen las colonias. Hay otro método que se llama el agotamiento, que es parecido, ¿ya? Pero en el agotamiento, lo que yo hago, a partir de mi inóculo, hago una primera estría chiquitita, pegadita. A partir de la última línea hago otra estría pegadita. A partir de la última línea igual, por tercera vez, pegadita. Y a partir de esta última, tercera, hago una cuarta estría, pero de lo más ancho posible. ¿Ya? Igual, lo que yo busco es que se separen las bacterias para que se aíslen las colonias, ¿no? Ahora, generalmente cuando solo tenemos una muestra por placa podemos hacer el agotamiento, pero a veces tenemos 2 o 3 muestras por placa, ¿no? Si tenemos 2 o 3 muestras por placa, pues entonces solamente repartiremos los medios y haremos solo por estrías, ¿ya? Ya. Oigan,